Bueno, vamos a ir a la palabra de Dios. San Juan, el capítulo 13, el verso 5, dice la palabra del Señor, en el nombre admirable del Señor Jesucristo. San Juan, el capítulo 13, el verso 5, dice la Biblia de la siguiente manera: luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Amén, gloria al Señor Jesús. Bueno, les saludo en el admirable nombre del Señor Jesucristo a todos. Qué bendición compartir la palabra de Dios con ustedes una vez más. Muy contento, muy feliz de estar aquí. Dios ha hecho cosas grandes y maravillosas en su iglesia, y qué bonito, qué hermoso es servirle a nuestro Dios y estar dispuestos para Él siempre. Y sin más preámbulos, permítanme predicarles la palabra del Señor Jesucristo bajo el tema un lebrillo y una toalla. Amén, gloria a Jesús. Este evento que precede a la pasión por Cristo es un símbolo poderoso de entrega, liderazgo en el servicio, y además es un símbolo de la verdadera grandeza en la fe cristiana, en la fe que cada uno de nosotros como creyentes, como cristianos, tenemos en el Señor Jesús. En este pasaje la situación era que antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y dice la Biblia que cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto, y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino a Simón Pedro, y Pedro le dijo: Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo: lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pero Pedro le dijo: no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió: si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro: Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo: el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio. Y como vosotros estáis limpios, aunque no todos, porque sabía quién le iba a entregar, y por eso dijo: no estáis limpios todos. Así que después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les preguntó: ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavar los pies los unos a los otros, dice la palabra del Señor. Porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, ustedes también hagan. De cierto les digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. Amén y amén. Aleluya, gloria al Señor Jesucristo. Esta es la situación en este pasaje. Según la Biblia, un lebrillo es una vasija, no muy alta, pero bien ancha. Generalmente era de barro, utilizada para usos varios a través de la historia, para contener líquidos como agua, y simbólicamente también fue utilizada en algún momento para aplicar la sangre del Cordero Pascual. En Éxodo, el capítulo 12, el verso 22, si leemos la palabra del Señor, dice: y tomad un manojo de hisopo
y mojadlo en la sangre que está en un lebrillo, y untad el dintel y los 2 postes de la sangre, y los 2 postes con la sangre que estará en el lebrillo, y ninguno de vosotros salga de las puertas de su casa hasta la mañana. Este fue un mandato que el Señor le dio a el pueblo de Israel. Recordemos que ellos eran esclavos para aquel momento, estaban esclavos por Egipto, y vino la muerte de los primogénitos, en donde iban a morir los primogénitos de todos los egipcios. Pero para cuando viniera el ángel de la muerte matando a los primogénitos de los egipcios, para que no matara a los primogénitos de los israelitas, el Señor les mandó que tomaran un manojo de hisopo, de algodón, y con eso untaran los dinteles de las puertas, de los postes, para que cuando pasara el ángel de la muerte y mirara la sangre del cordero que ellos sacrificaron con anterioridad, y de la sangre de ese cordero perfecto, sin mancha, un cordero excelente, excelentes condiciones, fue el que fue sacrificado para poder de su sangre usarla para untarla en los dinteles de las puertas, y así cuando pasara el ángel de la muerte no matara a los primogénitos de los israelitas. Y la vasija que usaron para echar esa sangre o para contener la sangre de ese cordero fue un lebrillo, una vasija de la misma contextura. Por eso la palabra del Señor lo deja plasmado allí en el capítulo 12, en el verso 22 de Éxodo, representando un acto de humildad y purificación, siendo este lebrillo un objeto sencillo para propósitos sagrados. Alabanzas al nombre de Jesús. En la Biblia la toalla representa el liderazgo en el creyente. Por eso escuchamos muy seguidamente esa frase, que parece frase de cajón, pero es una frase muy excelente y muy valedera, y es: no tires la toalla. Cuando le dicen a alguien que se siente desanimado, algún líder, algún dueño de empresa, alguien importante, siempre se le dice: oiga, no tire la toalla, como que dice, no se rinda, porque la toalla en la Biblia representa el liderazgo de alguien o de algo. Y en aquel tiempo en el que todo esto sucedió era la época de la Pascua, la más sagrada de las fiestas judías. Alrededor de 3 millones de personas habrían estado en Jerusalén para esta semana de celebración. Se había extendido como la pólvora la noticia de que Jesús de Nazaret iba a estar en esta fiesta, iba a dirigir esta fiesta. Por toda la ciudad se regó la información. Miles de personas se alinearon en el mismo camino mientras Jesús se dirigía a Jerusalén, y gritaban ellos: Hosana, Hosana. Ellos cantaron, decían: bienaventurado el que viene en el nombre del Señor, bendito sea el reino de nuestro padre David. Los mismos que más tarde iban a gritar o estarían gritando: crucifíquenle, crucifíquenle, crucifíquenle. Desafortunadamente así también hay gente en la iglesia, el mismo que el día de ayer nos alabó y nos dijo tantas cosas para elogiarnos, es el mismo que después nos estará señalando y nos estará juzgando. Es algo que comúnmente pasa, en aquel tiempo pasó, y todavía hoy en día lo seguimos viendo. Pero qué buena es esta palabra del Señor, que nos corrige, nos constriñe y nos enseña y nos alienta a seguir adelante, de darle la mano a todo el que está caído. Pero Jesús no era lo que la multitud esperaba. Jesús no era lo que estos israelitas esperaban. Ellos esperaban un rey conquistador, un rey que matara a todos los enemigos de Israel que habían para aquel tiempo, un rey que desapareciera a todos aquellos que estaban en desacuerdo y en contra de Israel. Decepcionó a los peregrinos del Pesaj en esa semana, pero al hacerlo satisfizo su necesidad más profunda también.
Y esto queda gráficamente claro unos días después de que Jesús y sus discípulos se habían reunido para comer. Y como las calles y caminos de aquel tiempo en Palestina eran de tierra simple, en tiempo seco estaban llenos de polvo y en tiempo húmedo podía convertirse en barrizales grandes. El calzado que se usaba en aquel tiempo era un calzado sencillo, un calzado simple, con una suela plana, sujeta por unas cuantas correas. Así que cada paseo por la calle ensuciaba los pies. Por eso justo adentro de la puerta de las casas, en aquel tiempo en Palestina y en todos los lugares del Medio Oriente, en aquel tiempo, justo adentro de cada casa había un recipiente con agua y una toalla al lado. Y la costumbre era que un sirviente saludara a los visitantes o a los que venían, a los que pretendían entrar a esa casa y les lavara los pies antes de que ellos ingresaran. Pero esa noche, cuando hubo esta gran cena, cuando estuvieron convocados los discípulos para comer junto con el Señor Jesús, el lebrillo quedó sin usarse. Ellos ingresaron al lugar, ingresaron a la casa, pero nadie usó el lebrillo, nadie usó la toalla. ¿Por qué? Porque al entrar no había nadie, ningún sirviente que les saludara, que les diera la bienvenida, ni que les lavara los pies. Por supuesto, los discípulos tenían sus mentes centradas en otros pensamientos. La charla de la semana había encendido la imaginación de ellos, la imaginación del reino de Dios, de cómo sería eso, de cómo sería el reino de los cielos, sueños de tronos, de poder y de gloria. De hecho, ellos estaban en conflicto sobre cuál de ellos sería el más grande en el reino de los cielos. Según Lucas, el capítulo 22, el verso 24, dice que hubo también entre ellos una disputa, una discusión sobre quién de ellos sería el mayor, mientras todos en la casa tenían los pies sucios. Mientras algunos pensaban: no, yo soy el más grande porque yo he ido a predicar a tal lugar, a Palestina, yo he estado predicando en Capernaum, no, porque yo he estado predicando a la orilla del mar, entonces yo soy el más grande. Pero tal vez otro decía: no, yo voy a ser el más grande en el cielo, voy a ser el mayor porque yo soy estudiado, porque yo soy médico, porque yo soy pescador, porque etcétera, etcétera. Algunos de ellos se creían más que los otros. Y era la disputa, la discusión entre ellos, mientras todos en la casa tenían los pies sucios. Y tal y como miramos todavía en este tiempo, muchos predicadores, muchos servidores que pretenden ser más que los demás, que pretenden ser más que otros, y que de pronto en algún momento piensan que se merecen más que otros. Pero la palabra de nuestro Dios no es ajena a esta situación, ya que en este momento estaba para aquel tiempo sucediendo algo muy parecido. Ellos estaban preocupados por quién sería el mayor de ellos en el cielo, pero todos tenían los pies sucios dentro de aquel lugar. Y es el momento de preguntar: ¿cómo están mis pies? Es el momento en el que yo me pregunto: bueno, ¿y cómo están mis pies? Es el momento en el que yo le pregunto a usted: ¿cómo están tus pies? ¿Cómo se encuentran tus pies en este momento? Porque Jesús, al ver que nadie usó el lebrillo y la toalla, y al verle los pies sucios a todos ellos, se levantó de la mesa, se preparó y comenzó a lavar los pies de sus seguidores. Y aquí estaba el Rey de Reyes, aquí estaba el Señor de Señores, lavando los pies sucios y secándolos con una toalla a cada uno de ellos. Aquí hay un rey cuyo símbolo de autoridad es una toalla, y cuyo símbolo de humildad y purificación es un lebrillo con agua. Jesús demostró con este acto liderazgo y sencillez en el uso de la toalla y el lebrillo. Alabanzas al nombre de Jesús. El uso de la toalla en aquel momento, o el uso que Jesús dio con la toalla en aquel momento, representó toda la vida y todo el liderazgo de Jesús. Mientras que el lebrillo representó su humildad,
en el servicio a los demás. Lavar los pies de sus discípulos no fue un acontecimiento aislado o alejado de la realidad de aquel tiempo. Al contrario, lo que Jesús hizo esa noche en el aposento alto retrata vívidamente todo el viaje que hizo desde el Padre al mundo y de regreso al Padre. ¿Por qué? Porque Jesús dejó a un lado sus vestiduras esa noche. Se quitó su vestidura. No era cualquier vestidura la que él tenía. Jesús no estaba vestido con cualquier vestidura vieja o con cualquier harapo de aquel tiempo. La palabra del Señor me enseña y me dice que cuando fue crucificado echaron suerte sobre sus ropas para ver, sobre su túnica, para ver quién se quedaba con ella, porque era algo fino, algo que representaba riqueza en aquel tiempo, algo que cualquiera no tenía. Así que él se quitó su vestido, su vestimenta, su túnica, se quitó su ropa, la dejó a un lado. De la misma manera que siendo Dios el Rey y dueño de todo lo que existe, de todo lo creado, sin tener ninguna necesidad y sin tener ningún motivo que para mí parezca valedero, para venir a este mundo en forma de hombre y despojarse a sí mismo, haciéndose siervo hasta la muerte, obediente hasta la muerte y muerte de cruz, dice la palabra del Señor. De esa misma manera lo hizo Jesús. Por eso se puso la toalla en su cintura, tomó el lebrillo con agua y lavó los pies de aquellos hombres en un acto vil y de servicio, entregándoles un legado de liderazgo y pasión por el servicio a otros, así como sufrió la muerte también degradante de un criminal común, entregando su vida en rescate por toda la humanidad. Alabanzas al nombre de Jesús. Y esto verdaderamente me conmueve, porque Jesús fue tratado como el peor de los criminales en aquel tiempo, recibió el peor de los castigos, recibió el peor de las penas de muerte para aquel tiempo. Pues dice la palabra del Señor: maldito todo aquel que fuere colgado, crucificado en un madero. Y esto me hace pensar que Jesús se hizo maldito solo para darle salvación, para darle vida y vida en abundancia a todo aquel que cree en Él. Por eso dice la palabra del Señor que todo aquel que ve hacia Jesús, que cree en Él, que le sigue a Él, tendrá vida eterna. Alabanzas al nombre de Jesús. Y eso me llena a mí de alegría, me llena a mí de esperanza. Así como Él sufrió esa muerte degradante, así como Él fue y murió en la cruz del Calvario, pero al tercer día resucitó con gran poder y con gran gloria. Y cuando Jesús terminó de lavarle los pies, tomó sus vestidos y regresó a su lugar de honor. Los vestidos que se había quitado, volvió y los tomó de donde estaban y se los puso y se sentó. De la misma manera como el Señor se despojó a sí mismo, se entregó a sí mismo muriendo en la cruz del Calvario, pero volvió a tomar su lugar al tercer día, por cuanto ni la muerte lo pudo retener, porque nadie podía retener a Jesús, ni la muerte lo pudo hacer. Y se levantó de entre los muertos al tercer día, diciendo: muerte, ¿dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Y dónde, oh sepulcro, tu aguijón? Alabanzas al nombre de Jesús. Es lo que dice la palabra de nuestro Dios y es lo que nos enseña la palabra del Señor en esta noche. Así que, de la misma manera como Jesús tomó otra vez su vestimenta y volvió a su lugar de honor, de la misma manera el Señor Jesucristo, después de resucitar, se sentó a la diestra del poder de Dios, se sentó en el poder de Dios. En este aposento alto, el Hijo del Hombre se quitó sus vestiduras, se puso la toalla, tomó el lebrillo con agua, se arrodilló ante aquellos hombres y lavó la tierra de los pies de cada uno de ellos, a quienes había llamado a que lo siguieran como símbolo apropiado de toda su vida y liderazgo en la tierra. Con este acto de humildad en el liderazgo reveló el propio concepto de poder posicional de Jesús desde una perspectiva humana, mis hermanos. ¿Por qué? Porque lavar los pies a una persona en aquel tiempo estaba por debajo
debajo de la dignidad de un rey. Claro, porque esto era oficio de un esclavo, de un sirviente. De hecho, por eso Pedro reflejó su conmoción por las acciones de Jesús. Y por eso dijo: nunca me lavarás los pies. Señor, tú me lavas los pies a mí. Nunca, eso nunca va a pasar. Porque Pedro quería que Jesús encajara en las ideas humanas de realeza y de privilegio. Porque Pedro no veía a Jesús como un sirviente de él, sino más bien él se veía como un sirviente de Jesús. Alabanzas al nombre de Jesús. Por eso él demostró su rareza y su inquietud. Aleluya, alabanzas. Pero Pedro quería que las cosas fueran diferentes, y aunque él quería que las cosas fueran diferentes, no era como Pedro pensaba y no era como Pedro quería. Por eso el Señor le dijo: si no te dejas lavar los pies, no tendrás parte conmigo. En este lavado de pies, Jesús desmanteló nuestro concepto de posición y orden jerárquico que muchas personas tienen y que muchas personas se imaginan a través del tiempo. Ese orden jerárquico que dicta y dice: yo soy más que usted, o yo soy menos que usted, o yo estoy más arriba, o yo estoy más abajo. Pues Jesús, con todo este acto, desmanteló toda esa clase de pensamientos y de conceptos. En el reino de Dios y en la iglesia no se maneja así, y no lo ve el Señor de esa manera. Vivimos con la noción de que ser líderes es ser exaltado, es ser reconocido, es ser renombrado. Pero con el uso del lebrillo y de la toalla, Jesús reveló que ser Dios significa descender de su trono, bajarse, doblegarse, humillarse y entregarse a servir a la humanidad. La humanidad que no merecía un servicio de parte del dueño y creador de todas las cosas. Que realmente usted y yo no merecíamos nada de esto. Por eso, por gracia y por la mera gracia de Él, hoy tenemos salvación. Un don inmerecido que nosotros en el momento tenemos solamente por su misericordia y por su gran amor. Pero estoy seguro que se habría sentido perfectamente cómodo lavando los pies de Jesús. Eso sería normal para Él. Eso sería normal según las ideas humanas. Que nosotros, que somos su creación, le sirvamos a Él, le sirvamos a Jesús, le sirvamos a Dios con todo el corazón, con todas las ganas. Pero ver a Jesús, el gran yo soy, agacharse ante Pedro y ante cada uno de los que estaban allí presentes y comenzar a lavar con sus manos sus pies sucios, no era normal para Pedro ni era normal para ninguno de los que estaban allí. Justo antes de venir a Jerusalén esa semana, Jesús les dijo a sus discípulos: porque ni siquiera el Hijo del Hombre vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. En esa línea puso todo patas arriba. ¿Por qué? Porque no es como la gente piensa, no es como algunos piensan, no es como en algún momento nosotros creíamos que el Señor está en este lugar y está en todo lugar para que nosotros le sirvamos solamente. Cuando yo veo esto y entiendo esto, mis hermanos, tengo que decir y tengo que admitir que estas palabras que Jesús dijo me provocan una reacción mixta en mi vida. Porque por un lado me conmueve un rey así, aleluya, pero por otro lado me siento confundido y perturbado. Porque a primera vista, si tuviera una visión de Dios como aquel que me sirve, el dueño de todo, el que hizo todas las cosas, el que creó todas las cosas, el que sujeta todas las cosas, el que sabe todas las cosas, el todopoderoso, el omnipotente, el omnisciente. Y si tuviera visión de ese Dios como aquel que me sirve a mí, podría llegar a pensar y podría llegar a sentirme también orgulloso inapropiadamente, haciéndome una persona tal vez egocéntrica. Porque diría: una cosa es que me sirva a mí el presidente de este país, pero a mí el que me sirve es el Dios de dioses y Señor de señores. Cualquiera podría decir eso y podría convertirse uno en una persona orgullosa. Pero cuando miro por segunda vez la situación, en realidad lo que ocurre es todo lo contrario. ¿Por qué? Porque un Dios
me humilla, porque no tenía ninguna necesidad de hacerlo, porque no tenía ningún motivo para hacerlo. Pero razón tiene la Biblia cuando dice: con amor eterno te he amado. Aleluya, gloria al Señor. Porque si mi única visión de Dios es la de un rey supremo en el peldaño superior de la escalera, entonces siempre me pregunto yo: ¿cómo llegaré hasta Él? Y me preocupo por cómo lo estoy haciendo, por cómo le estoy sirviendo, por cómo estoy caminando delante de Él. ¿Será que estoy progresando hacia Él? ¿Será que estamos haciendo las cosas bien delante de Él todos los días? ¿Será que estamos mejorando, estamos creciendo como la luz de la aurora, como Él quiere que nosotros lo hagamos? ¿Qué puedo hacer para llegar hasta Él? ¿Qué puedo inventarme? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo mejorar para hacer las cosas mejor delante de Él y así pueda yo llegar ante Él? Me preocupo por mí mismo en comparación con dónde están los demás en la escalera. Pero Jesús estaba revelando la propia idea del rey, sobre lo que significa ser un verdadero rey. Jesús, con el uso del lebrillo y de la toalla, nos enseña a servir a Dios sirviendo a los demás. Escuche esto, lo voy a decir otra vez. Jesús, con el uso del lebrillo y de la toalla, nos enseña a servir a Dios sirviendo a los demás. ¿Por qué? Porque después de lavarles Jesús los pies a sus discípulos, Él les pregunta: ¿entienden lo que les he hecho a ustedes? Me llaman maestro y Señor, y con razón, porque sí, todo eso es verdad. Ahora que yo, su Señor y Maestro, les he lavado los pies, deben lavarse los pies unos a otros. Eso les dijo el Señor: deben lavarse los pies unos a otros. ¿Qué declaración tan profunda yo veo en esta noche en la palabra de nuestro Dios? ¿Por qué? Porque si Jesús hubiera dicho: ahora que les he lavado los pies, ustedes me lavan los pies a mí, entonces todo hubiera sido muy diferente. Pero sus discípulos, estoy seguro que si el Señor hubiera dicho así, sus discípulos habrían hecho fila por el privilegio de ser el primero con la toalla y el lebrillo para lavar los pies a Él. Pero Jesús no dijo: ahora ustedes tienen que lavarme los pies a mí. No, Jesús lo que dijo es: ahora que os he lavado los pies, lavad los pies los unos a otros. El Señor lavó los pies de sus discípulos, pero yo me pregunto: ¿quién lavó sus pies aquella noche? ¿Quién fue el que se atrevió a lavar sus pies aquella noche? Alabanzas al nombre de Jesús. Esa es la pregunta que nos hace reflexionar. Eso me hace entender que somos deudores, que no le debemos nada al mundo, porque el mundo no ha hecho nada por usted ni ha hecho nada por mí, pero el que lo hizo todo por mí y por toda la humanidad se llama Jesucristo. Por eso soy deudor de Él. A Él es que le debo todo. Es posible que los discípulos se sintieran con deseos de lavarle los pies a Jesús y darse cuenta de que no era así, de que no funcionaba de esa manera como ellos pensaban, de que no funcionaba ir y lavarle los pies a Jesús. Entonces pudieron haber sentido deuda con Dios, se pudieron haber sentido endeudados con el Señor. Por eso yo digo en esta noche, y siempre lo he dicho, soy deudor de Jesús, el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el cual merece toda la honra, toda la gloria, la alabanza, la adoración, la exaltación, merece lo mejor de mí. Por eso no le puedo ofrecer a Él cualquier cosa, por eso no le podemos ofrecer al Señor cualquier cosa. Debemos ofrecer lo mejor que tenemos de nosotros, y cada día debemos de hacerlo mejor. Porque las palabras de Jesús me hicieron entender que mi vecino es ahora la gente designado, autorizado para recibir lo que yo le debo al Maestro. Significa que mi esposa es la gente designada, autorizada para recibir mi gratitud a Jesucristo el Rey. Tu esposa, tus hijos, tu amigo, tu compañero de trabajo, tu prójimo es el agente designado ahora para que tú puedas lavar los pies de Jesús. Lava los pies de ellos como lava los pies de Jesús. Aleluya, gloria al Señor Jesús. Alabanzas al nombre de Jesús.
Liderar con el lebrillo y la toalla implica que yo no tengo que ser la fuente de todas las buenas ideas, pero descubrimos la visión juntos. Liderar con el lebrillo y la toalla es ayudar a que las personas tomen disposiciones y tomen decisiones de seguir a Cristo y persigan sus sueños dados por Dios y celebren sus logros. Liderar con el lebrillo y la toalla significa servir a aquellos a quienes dirijo, a mi prójimo, no para que me sirvan a mí, sino para que sirvan a otros, no para que me laven los pies a mí, sino para que le laven los pies a otros. Tenemos que entender que Jesús pretende precisamente con este acto de humildad y servicio cambiar todo nuestro concepto de poder, de autoridad, de estatus, de que yo estoy más arriba, de que yo soy más que usted, de que yo soy menos que usted, de que yo tengo más que usted, de que yo sé más que usted, de que yo hago más que usted. Cuando los discípulos discutían sobre quién sería el más grande, el Señor Jesús les dijo: ¿sabéis que los que son reconocidos como gobernantes de los gentiles se enseñorean de ellos y los mandan porque están por encima de ellos? Pero no es así entre vosotros, pero no es así en la iglesia. Quien quiera hacerse grande entre ustedes, entre vosotros, será vuestro siervo, será el que más tiene que servir a los demás. Y quien quiera ser el número uno será esclavo de todos, porque ni siquiera el Hijo del Hombre vino para ser servido, sino que Él vino a servir. Que lo normal de un pensamiento humano es que Él hubiera venido para que fuera servido, pero Él dice: yo no vine a ser servido, sino que yo vine fue a servir. Aleluya, gloria al Señor. El rey que lideró con un lebrillo y una toalla inauguró un reino de lavadores de pies y eliminó por completo el ícono de los líderes clamando por el poder, queriendo ser más que otros, la gente trepándose unos a otros para llegar a la cima. El ejemplo de Jesús incluso le pone fin a la noción de que yo te lavo los pies para que tú me laves los pies. No es así, más bien lava los pies de otros mientras yo lavo tus pies, o te lavo los pies para que tú a su vez puedas lavar los pies de otros. ¿Quieres lavar los pies de Jesús? Debes servirle a tu prójimo. Lava los pies de tu prójimo como lava los pies de Jesús. En aquel momento no hubo quien lavara los pies a Jesús. La Biblia no dice y Pedro o Tomás o Juan lavó los pies de Jesús. No dice nada de eso. Pero usted y yo podemos lavar los pies de Jesús sirviendo a los demás. Podemos o lavamos los pies de Jesús cuando lavamos los pies de los demás. Y esto es lo que el Señor precisamente hizo en aquella noche, en aquel lugar, en el aposento alto. Un acto de humildad, de fe, de pureza, de humillación. Esto es lo que la palabra del Señor nos enseña a través de los tiempos, a través de la historia. Pero esto es lo que precisamente muchos no han podido entender. Que el Dios que usted y yo tenemos es un Dios grande, poderoso y hermoso, que merece toda nuestra admiración, todo nuestro respeto, toda nuestra adoración y lo mejor de cada uno de nosotros, sirviendo a los demás con amor, no con doblez, sino con sencillez, como dice la palabra de nuestro Dios. Aleluya. Así que si usted ha entendido este mensaje en esta noche, en esta hora, en este momento, yo le invito para que usted ore delante de Dios y le diga: Señor, gracias por esta enseñanza, gracias por esta palabra tan maravillosa que nos ha dado en esta noche. Porque déjenme decirle, Dios ha hablado a mi vida de una manera especial y me ha enseñado que servirle a los demás es algo totalmente maravilloso. Decirle a los demás que Cristo sana, que Cristo salva, que Cristo soluciona, es algo que a mí me enorgullece. Es algo que a mí me hace vivir, me hace sentir, me hace vibrar. Es algo que a mí me gusta hacer todos los días y trato de que cada día sea mejor. Si usted también es de eso, lo invito a que ore delante del Señor y le diga al Señor: Señor, aquí está mi vida. Y si tal vez usted no es de esos que le guste servir mucho a Dios, o tal vez usted no entendía cómo era que debía hacerse el servicio a Dios, pues levante su mano y dígale: Señor, gracias porque hoy he entendido que lo que tú has hecho o lo que tú has fundado en aquel tiempo fue un
una generación inmensa de lavadores de pies, una generación inmensa de gente que le gusta servir a Dios, que le gusta hacer las cosas para Dios y que las hace con amor y sin esperar nada a cambio, porque Él todo lo hizo por amor y no esperó nada ni pidió nada a cambio. Lo único que nos dice Él es que si creemos en Él, si creemos en Jesucristo nuestro Dios, Él nos dará la vida eterna. Aleluya, gloria al Señor Jesús, de lo cual yo estoy feliz, contento, gozoso de tener esta salvación en mi vida. Aleluya. Ore usted allá en su lugar, yo voy a orar aquí. Señor Jesús, Dios Todopoderoso, Creador del cielo, de la tierra, en esta hora delante de tu presencia, de tu poder, de tu magnificencia, Señor, estamos hoy. Para darte gracias por esta palabra, por esta enseñanza, Señor. Que tu palabra llegue a cada corazón que escuche, a cada corazón que mire y entienda lo que tú quieres decir. Este mensaje, Señor, ha sido predicado de parte tuya para todo aquel que lo necesite. Y tú, Señor, harás cosas grandes en todos aquellos que están dispuestos a aceptar tu palabra y a ponerla por obra. Por eso te invito a que escuches y pongas por obra esta palabra en esta noche. En el nombre poderoso de Jesús, que tu vida sea transformada, que tu vida sea edificada a través de esta enseñanza. Amén y amén.